amanece, que ya tengo frío, noche amanece. En Colombia las consecuencias de la violencia son amplias y profundas, afectando a nivel personal, social, económico y ambiental. El conflicto armado, las bandas criminales, el narcotráfico y la violencia intrafamiliar han dejado secuelas que van desde el desplazamiento forzado y la muerte de personas, hasta la pérdida de confianza en las instituciones y la afectación de la salud mental. Es por ello que en este documental se busca explorar cómo la persistente violencia urbana en Pereira, Colombia, ha afectado la educación en sus zonas periféricas. Pereira, la ciudad, querendona, trasnochadora y morena, una ciudad de belleza cafetera y espíritu pujante. Pero detrás de su postal, se esconde una realidad sombría. Durante los últimos 40 años, la violencia urbana y rural ha sido uno de los mayores desafíos que enfrentan las ciudades colombianas. Y aquí en Pereira, la situación es alarmante. Entre 2010 y 2019, la tasa de homicidios fue de 5,49 por cada 1000 habitantes. Lejos de disminuir, esta cifra no ha hecho sino aumentar. Según medios locales, la ciudad enfrenta un promedio de 200 asesinatos confirmados al mes, una cifra no vista en la última década. En este corto documental se adentra en cómo esta violencia ha permeado las aulas de las zonas periféricas, en particular en el barrio Cuba. Nos preguntamos, ¿cómo afecta la violencia urbana la asistencia, el rendimiento y la permanencia escolar de los estudiantes en las instituciones educativas? Pero más allá de esta pregunta, buscamos las incontables razones por las que Pereira se ha convertido en una ciudad con tanta violencia estructural. Para entender el presente, debemos mirar el pasado. La violencia urbana en Pereira, y en Colombia en general, tiene raíces profundas. Una de las más significativas es el desplazamiento forzado. Personas huyendo de la violencia en otras regiones, especialmente en municipios cercanos a Antioquia, encontraron refugio en la región andina. Según el DANE, en 2018, cerca del 80% de los habitantes del país residían allí, y Pereira fue un importante destino de recepción. Para mayo de 2009, Risaralda acumulaba casi 44.000 personas declaradas como desplazadas. A pesar de su importancia como capital de un departamento limítrofe con zonas de conflicto, Pereira no ha contado con un plan de atención humanitaria inmediata adecuado. Esto ha forzado a la población desplazada a sentarse en zonas no aptas para vivir, creando más de 100 asentamientos informales. La falta de oportunidades en estos lugares se convierte en un caldo de cultivo para la violencia. Como bien lo dijo el profesor universitario Luis Adolfo Martínez Herrera en 2006, hoy, en pleno apogeo del consumismo, no es extraño que de la muerte también quiera sacarse provecho. El asesinato acicala la idea de vivir en Pereira, es el cadáver lo que mueve el negocio, en una ciudad donde todo es negocio. La violencia urbana, especialmente en las zonas marginadas, se ha convertido en un productor de más violencia dentro de la sociedad, y su impacto en la educación es devastador. Los expertos coinciden en 3 niveles principales de afectación. Primero, el deterioro del ambiente de aprendizaje y la seguridad escolar. El miedo al viajar a la escuela, el estigma de provenir de un barrio pobre, las etiquetas de violento o mal formado en valores, que los mismos padres transmiten a sus hijos, crean un ambiente de rechazo y desconfianza entre los estudiantes. Segundo, la afectación psicológica y emocional en estudiantes y docentes. El miedo constante, el provenir de un ambiente violento, impacta el bienestar emocional y la capacidad de concentración. Esto lleva a etiquetas injustas como perezoso o bruto. Paradójicamente, para muchos estudiantes, la escuela es un refugio, un lugar donde se sienten más seguros, lejos de agresores indirectos. Y tercero, la disrupción de la continuidad educativa y el rendimiento académico. La exposición a la violencia cerca de las escuelas afecta significativamente el rendimiento, provocando calificaciones más bajas, menores tasas de finalización y, lo más preocupante, una mayor deserción escolar. Según cifras del Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción en Pereira entre 2023 y 2024 alcanzó casi el 6%. Miles de estudiantes, especialmente en colegios públicos, abandonan sus estudios. Detrás de estas cifras hay historias de explotación laboral infantil, donde la necesidad económica supera el derecho a la educación. Como dice un estudiante, a un joven normal de estos sectores marginales no les importan los concursos de matemáticas o demás eventos académicos sino la necesidad en su casa. Esta realidad ha llevado a mentes brillantes a desperdiciar su talento en guerras ajenas entre pandillas. Los efectos de la violencia son múltiples. Dificultad para concentrarse, disminución del rendimiento académico, y daños en el desarrollo cognitivo que afectan la memoria, la atención y la resolución de problemas. Pero quizás el impacto más profundo es en la salud mental y el bienestar. Ansiedad,
Depresión, baja autoestima, y cambios de comportamiento como agresividad o aislamiento son el pan de cada día para muchos de estos jóvenes. A continuación comparto el testimonio de la doctora María Angélica Patiño, docente de la UTP, quien nos contará desde su experiencia enseñando en la institución educativa Remigio Antonio Cañarte, ubicado en el barrio El Poblado. Cordial saludo, soy María Patiño, he sido docente de tecnología en las instituciones educativas Remigio Antonio Cañarte, ubicadas en el Poblado 1, y asimismo en la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, ubicada en la comuna de Café, Málaga Parque Industrial. Para complementar o compartir, he tenido la experiencia de trabajar en grupos desde transición hasta el grado 11. Voy a compartir algunas perspectivas de lo que puedo reflexionar de las 13 preguntas que me realizaron para esta reflexión. El entorno donde se encuentra el colegio afecta bastante a la parte académica, teniendo presente que es el entorno social del cual los estudiantes están. Tenemos que considerar que desde la ley 115 plantea que la educación es un derecho, y de esta manera no solamente la institución educativa y los docentes son responsables del proceso de formación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sino que también se necesita un apoyo desde el núcleo familiar, que sería la familia, la sociedad, que en este sentido sería, por así decirlo, la ciudad y el entorno por el cual se rodean los estudiantes. Y de esta manera tenemos como una tríada que está acompañando ese proceso de formación, y si en algunos casos una de ellas cae, se va a desequilibrar esa balanza. Algunos estudiantes, lastimosamente, su entorno familiar es inestable, carece y sufren violencia familiar, violencia, acoso desde su mismo núcleo, y esto los descompensa bastante. También hay que entender que desde el entorno urbano o el contexto inmediato de los trazan una manera de cómo ellos conciben su futuro, visualizan su proyecto de vida, y esto también determina cómo se van a tomar el estudio, si es algo que le ven el futuro o simplemente es un entorno, una obligación para cumplir con un estamento estatal y poder recibir subsidios. Ahora bien, ¿cómo desde la institución educativa se puede aportar para mejorar y evitar que los estudiantes y su nivel académico sea afectado por la violencia urbana? Se encuentra el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y tiene un apellido un poco más extenso, del cual todas las instituciones tienen una guía de cómo generar su manual de convivencia, crear protocolos para sus respectivas situaciones que pueden tener. Es de esta manera que la misma institución, según su contexto inmediato, debe de prepararse, por ejemplo, una situación de venta de psicoactivos, B, agresión a un estudiante con arma blanca, C, posibilidades que se encuentren que pasen del entorno inmediato de los estudiantes dentro de la institución educativa. Esto es una manera. Asimismo, dentro de ese espacio se plantean estrategias como generar mediadores que sean los mismos estudiantes. En la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo había un proyecto de aula. Eran los mismos estudiantes con un perfil de liderazgo que motivaba, disminuían las discordias entre compañeros, siendo un par donde entraba a mediar, y ya si se necesitaba el apoyo del docente, ingresaba un docente donde facilitaba y hacía el debido proceso que era necesario. Bueno, creo que con esto puedo compartir como las interacciones. Muchas gracias. Los docentes también sufren estrés, agotamiento profesional, disminución de la calidad de la enseñanza y una alta rotación de personal, lo que fragmenta aún más el proceso educativo. Para combatir esta realidad, necesitamos acciones concretas. Fomentar una cultura de respeto y convivencia, implementar programas de prevención, atender los casos de violencia de manera oportuna, fortalecer el papel de los docentes y, crucialmente, asegurar la participación activa de las familias y la comunidad. La teoría de Pierre Bourdieu nos recuerda cómo las instituciones educativas pueden reproducir las desigualdades sociales, ayudando a perpetuar las injusticias sociales en estos sitios.
Pero la teoría de Urie Bronfenbrenner nos muestra que la violencia urbana afecta a múltiples niveles del entorno educativo, desde el microsistema del aula hasta el macrosistema de las políticas públicas. Comprender estos sistemas es el primer paso para transformarlos. Sin duda Pereira se enfrenta a un desafío monumental. Pero si trabajamos juntos, comunidad, educadores y autoridades, podemos romper el ciclo de violencia y asegurar que cada niño, cada joven, tenga la oportunidad de aprender, crecer y construir un futuro diferente. Un futuro donde las balas no silencien las voces de la esperanza.